Bienvenidos a la clase virtual de Derecho Notarial 1, correspondiente a la semana 15, con el tema Eficacia jurídica del instrumento público. El objetivo es que el alumno domine el tema relativo a la eficacia jurídica del instrumento público. Dentro del tema a desarrollar el día de hoy, es importante mencionar que para que la eficacia jurídica del instrumento público tenga plena validez, el instrumento público no tuvo que haber sido atacado o redarguido de nulidad. Es decir, que si el instrumento no ha sido atacado ni redarguido de nulidad, es eficaz. Tenemos lo relativo al valor formal, el valor formal que tiene el instrumento público. Nos indica Neri Roberto Muñoz: el que no adolece de nulidad y falsedad se tiene como plena prueba en la legislación guatemalteca, refiriéndose al instrumento público. Como indiqué en clases anteriores, si el instrumento público ha sido autorizado por notario cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley y nadie lo ha atacado ni por nulidad ni ha presentado denuncia de falsedad y esta ha sido resuelta, pues el documento es eficaz y en consecuencia hace plena prueba. Así lo establece nuestra legislación. Cuando se refiere a la forma externa o al cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que la ley dispone, tenemos que tener conciencia de que los instrumentos públicos derivan de negociaciones establecidas muchas veces en el Código Civil y el derecho civil es netamente formalista. En consecuencia, para que tengan vigencia instrumentos públicos con actos o contratos relacionados con este tipo de legislación, pues se tendrá que cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley. Si se cumplen con todos esos requisitos esenciales y también no esenciales, pues los documentos gozarán de esa eficacia jurídica. Posteriormente veremos lo relativo a esos requisitos esenciales y no esenciales. También la eficacia jurídica tiene valor probatorio. Como ya se dijo, todo instrumento público se está realizando para que se cumpla el derecho en forma normal. No obstante, si llegara a haber algún tipo de incumplimiento de lo contenido en los mismos, pues este mismo servirá de valor probatorio para que ante un juez, si es necesario, se establezca qué es lo que se quería cuando se suscribió el mismo y las obligaciones que esto contraerá, ya sea las que la ley indique o las que quedaron plasmadas en el instrumento público. A continuación les mencionaré los requisitos y trataré de detallar los requerimientos que la ley nos indica que deberá tener todo instrumento público para tener esa categoría de instrumento público. Esto lo encontramos desarrollado en el artículo 29 del Código Notariado y nos establece lo siguiente: contendrán los instrumentos públicos: 1. Número de orden. Todo instrumento público deberá llevar una numeración. Esta debe de ser ordenada. El notario, cada vez que autorice un instrumento público, deberá establecer previamente el número que le corresponde. Todo instrumento público debe tener número de orden del instrumento. Claro está, lugar, día, mes y año en que se está otorgando. Una de las certezas que se otorgan en un instrumento público es la fecha cierta en que se está llevando a cabo la autorización. Por la fe pública que el notario tiene, todo instrumento público ha sido autorizado el día de la fecha que el mismo tiene. Luego tiene
como requisito los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. Es decir, los nombres y apellidos de los otorgantes y sus datos generales. Es necesario establecer que estos son requisitos de todo instrumento público. Luego dice la fe del conocimiento de las personas que intervienen. Es decir, el conocimiento que se tiene de los mismos y que los comparecientes se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esta es una advertencia, una declaración que el notario le requerirá a los otorgantes que manifiesten, ¿verdad?, para poder autorizar un instrumento público. 4. La identificación de los otorgantes. Cuando no los conociera el notario por medio de cédula, dice la ley, sabemos que eso ahora es con el documento personal de identificación, o con el pasaporte, en el caso de los extranjeros, o por 2 testigos conocidos del notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Acá es necesario indicar que los otorgantes deben ser identificados con el documento de identificación respectivo. Tenemos 3 formas de identificar: con el documento personal de identificación, con el pasaporte y por medio de 2 testigos conocidos del notario. ¿Ya? Es importante resaltar que dentro de las recomendaciones de buenas prácticas del Archivo General de Protocolos se recomienda que a todos se les identifique, en virtud de si el notario llegara a manifestar que son de su conocimiento, le pudiera eventualmente traer cierto tipo de responsabilidades en caso de que con el instrumento público se hubiere cometido algún ilícito. Luego tenemos la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal. Esto es cuando las personas no están actuando en nombre propio, sino en representación de otros. Ahora, en la actualidad, encontrarán ustedes muchos modelos de formas de acreditar la representación, donde, dependiendo de la acción o la representación con la que actúe, pues será la forma de acreditarlo, ¿verdad? Así de un menor serán los padres con las certificaciones de sus partidas de nacimiento, etcétera, según lo que corresponda. Luego dice la intervención de un intérprete, nombrado por la parte que ignora el idioma español. Acá es importante resaltar esto, sobre todo, no solo por los idiomas extranjeros, sino por los idiomas que se hablan dentro de nuestra república. Es necesario hacer esas aclaraciones y que intervenga ese intérprete en caso de ser necesario porque alguien no habla o no entiende el idioma español. 7. La relación fiel, concisa y clara del acto y contrato. En este numeral 7 vamos a encontrar pues en sí lo relativo al acto o contrato que se está celebrando. Dice su relación fiel, concisa y clara. Todo lo anterior, según el contrato o el acto del que se trate, pues corresponderá hacer las aclaraciones establecidas en la ley, las manifestaciones, las advertencias específicas. Como por ejemplo, de todo bien inmueble, oportunamente se tendrá que incorporar cuando se hace una negociación relacionada con un bien inmueble, pues se tendrá que hacer la incorporación de una cláusula relativa a que dicho bien no tiene ningún gravamen, anotación o limitación para poder celebrar el contrato del que se trate. Luego dice la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes correspondientes. Por ejemplo, todo aquel documento que nos hayan puesto a la vista, ¿ya? Documentos de identificación, solvencias municipales, autorizaciones municipales, etcétera.
También la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley cuando así se establezca o a juicio del notario, que sean pertinentes según el acto o contrato. O si es procedente de alguna diligencia judicial o administrativa, pues es necesario que se transcriban. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Esto es muy importante que el notario lo lleve a cabo al momento de autorizar un instrumento público, en virtud de que en la parte final del instrumento él manifestará que ha leído íntegramente el instrumento a las partes, ¿verdad? Quienes aceptan su contenido y plasmarán oportunamente las firmas, dando su consentimiento. Luego tenemos la advertencia a los otorgantes de los efectos legales de dichos contratos, ¿verdad? Y las obligaciones de el registro de los mismos. Es importante acá manifestar que el notario es quien le advierte cuáles son las obligaciones una vez se autoriza el instrumento público a los interesados. Y el número 12, las firmas de los otorgantes. El instrumento público puede quedar finalizado, pero si no tiene las firmas de los otorgantes, quiere decir que no están dando su consentimiento con validación para que el instrumento o el contrato contenido en él tenga vigencia. Es necesario entonces que vayan las firmas de los otorgantes y de aquel que haya intervenido, testigo, intérprete, que sea necesario. Y obviamente la firma del notario siempre va a ir precedida de las palabras ante mí. Recomendación como buenas prácticas del Archivo General de Protocolos ha sido que ese ante mí también sea escrito a mano del notario. Firman los otorgantes y en caso de que los otorgantes no pudieran firmar, pues la ley establece la impresión de su digital de su dedo pulgar derecho para establecer y un testigo que indique que está firmando por él. Pero también está el caso de que el instrumento público, el notario esté actuando en forma individual, donde no comparece nadie. En algunos casos ya la ley establece qué casos son, y el notario en ese caso, la antefirma se cambiará a por mí y ante mí. Es necesario aclarar que, si ustedes pueden observar en la ley, no habla del sello del notario, pues será a disposición del notario, ¿verdad?, si incluye su sello en su firma en la escritura pública o no. No obstante que algunos indican que al estar registrada la firma y el sello, pues sería obligatorio que vaya. No obstante, no hay una ley que diga específicamente que deba ir el sello en este requisito que estamos viendo. Es necesario resaltar que los subrayados son propios de mi persona. Luego tenemos algo muy importante que resaltar. Esto nos lo indica el artículo 31 y nos dice, de las anteriores que vimos, ¿cuáles son formalidades esenciales? Está resaltado la palabra esenciales. Quiere decir que si estas no están, vamos a ver las consecuencias que pudiera llegar a tener esa ausencia de esos requisitos. Lugar y fecha del otorgamiento. Nombre y apellidos de los otorgantes. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la intervención del intérprete, como ya mencionamos, que es de alguien de los otorgantes que ignore el idioma español, la relación del acto o contrato con sus modalidades y las firmas de quienes intervienen, o en su caso, la impresión digital. Fíjense bien, en el artículo 32 del Código de Notariado nos dice que la ausencia, la omisión de las formalidades que leímos previamente en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad del instrumento público, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años, a partir de la fecha de su otorgamiento.
Esto es importante porque, como podemos ver, el notario en su ejercicio profesional tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley. Por eso es que el estudio del derecho notarial es bien minucioso y el estudiante deberá observar todos estos requisitos que son obligatorios cumplirlos. Caso contrario, se incurrirá en posibles responsabilidades por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley. No es intención del catedrático exigirles que cumplan con estas cosas minuciosas, sino, como pueden ver, son requisitos establecidos en la ley. De los que leímos en el artículo 29, hay 12 requisitos, pero hay 6 que son esenciales, fundamentales. Si no están incluidos en un instrumento público, al que le convenga podrá presentar nulidad dentro de los 4 años de la autorización del mismo. Y si la nulidad llegara a ser declarada, pues será el notario el que tendrá que cubrir ciertas responsabilidades que se le pueden oportunamente llegar a exigir. Luego tenemos en el artículo 33 de la misma ley que la omisión de las formalidades no esenciales hacen que el notario incurra en una multa de 5 a 50 quetzales, según sea el caso. Entonces, de esto yo quiero resaltar que todo estudiante del curso de Derecho Notarial debe saber cuáles son los requisitos del instrumento público, cuáles son esas formalidades esenciales y qué sucede en caso de omisión de esas formalidades esenciales. En virtud de lo anterior, pues les planteo las siguientes preguntas, que sería necesario que ustedes tengan a la mano su código de notariado para que de una vez vayan marcando todos aquellos artículos que son de suma importancia para que al momento del manejo de sus leyes, pues ustedes ya sepan el contenido y el significado de los mismos. Les presento la pregunta 15.1. Indicar cuál de los siguientes sí es una formalidad esencial de un instrumento público. A. El estado civil de los otorgantes. B. La firma de los otorgantes. O C. La vecindad de los otorgantes. Pregunta 15.2. Indicar cuál es el plazo para que la parte interesada pueda demandar la nulidad del instrumento público por omisión de las formalidades esenciales. A. 30 días. B. 1 año. O C. 4 años. Y la pregunta 15.3. Indicar en qué caso un instrumento público ordena prueba dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. A. Cuando ha sido redarguido de nulidad. B. Cuando no ha sido redarguido de nulidad. Y C. Cuando se imprimió pero nunca fue firmado por las partes. Espero que la información que les he presentado les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.